Perfecto. Bueno, y acá ve, usted puede... Compartir pantalla. A ver, andate a creo que votación. está grabando. A ver, Agustín, ahí ya que alguien quiere ingresar. Sí, vamos a ver sala de espera. Entonces, vamos haciendo los ingresados. Admitir. 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 Ellos ya van silenciando sus micrófonos. Sí. Hola. Bueno. Sí, usted puede silenciar el suyo también. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo te va, Pablo? Hola a todos. Hola, Rolando. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, día Ok. pesado ayer, noche pesada, y bueno, vamos a ver cómo terminamos hoy. Sí, tal cual. Eh, Hola, buen día. Hola, Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buen día a Doctor todos. Orlando, buen día. Buen día. Buen día, José. Buen día a todos. Hola, José. Buen día, buen día. Hola a todos. Hola, ¿cómo está Flor? Bien. Héctor, ya que te veo ahí, está la chiquita con el Montgomery que tuvo dos intubaciones, una jovencita que lleva un año, y hoy justo me preguntó si le sacaba el Montgomery. Después te llamo por privado y se lo No hay sacamos. problema. Buen día a todos, ¿cómo están? Ningún problema, José. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Sí, sí. Sí, lo puedo decir. Buen día, Héctor. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, todo bien, todo bien. Ahí la veo a la gente de Mendoza ya preparada. Sí. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo están? Buen día. Rolando, Señor. yo ya tengo las preguntas cargadas, Bien. las 4 preguntas de la presentación de ustedes, así que cuando ustedes me indiquen, yo las subo para la votación. Porque no tengo la secuencia, digamos, Hay del títulos. PowerPoint de ustedes. Está con los títulos, Pablo. Entonces te aviso qué momento va cada pregunta. ¿Te parece? Perfecto, perfecto, Porque lo perfecto. único que he borrado de la pregunta ha sido las opciones, pero he dejado el título de la pregunta. 10 puntos. ¿Ah? Perfecto. Doctora Basile, ¿cómo le va? Buen día. Hola, doctor. ¿Cómo va? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien. Después también da por fin. Buen día, Florencia.
Hola, Doc, ¿cómo anda? Bien, todo bien. Son y 23. Sí. Entonces empieza Belu hoy. Perdón, ¿cómo? Empieza Belu hoy, Belén, y después sigo yo y último Mendoza. ¿Así era el orden? Sí, empieza el Sanatorio Juan 23, después continúan ustedes y cierran el Ateneo Rolando y sus colegas del Hospital Central de Mendoza. Buenísimo. Perfecto. Muy bien, gracias. Doctor Branda está muy pensativo. ¿Cuándo lo tenemos por acá, doctor Branda? Cuando me invite con un Malbec. ¿Qué haces, Rolando? ¿Cómo te va? Cortita y al pie, ahí nomás. No, tenemos más, porque son los premios que nos traen los pacientes. No es que tomamos esto del hospital. Está perfecto, está perfecto. ¿Es después del Ateneo o antes del Ateneo eso? A toda hora un Malbec viene bien. Y bueno, ya iremos a hacer la ruta del vino cuando se pueda, che. Cuando quieras, cuando quieras. Va, todos. Más que esto lo esperamos por acá. Me parece bien. Como dijera acá mi colega Peña, no han tocado timbre a ningún sordo, así que cuando quieran los esperamos. Está perfecto, está perfecto. Siempre es bueno la ocasión para tomarse un vino, che. Poca gente hoy, ¿no? Porque las otras veces ya había más gente a esta hora. Sí, Como que están sí, sí, medio remolones. sí. Sabe que hacerlo al mediodía. Muy de madrugada, la 10. Lo que pasa es que si Nos empezamos al estamos mediodía, Ah, eso es lo que pasa. o sea que a veces si empezamos a las 12 se superpone mucho con el horario del almuerzo y terminar a la 1:30. Sí. Históricamente este siempre ha sido el horario de 10:30 a Ah. 12, ¿no? Por eso tratamos de mantenerlo. Ah, está perfecto. Muy buen día. Buen día, doctor. Buen día. Buen día, Carla. Ya, Estamos volviendo a dar la vuelta. Bueno, fíjate que gira. También, Serrana, veo que se lo pagan. 1.600 cuadrados, 6 plantas. Y acá nosotros doblamos para ver, por ejemplo, en esta calle, cuál es la situación. Hola, Belén. En algún momento. Hola, Doc, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Buen día, Carlos. Hola,
Buen día, Pablo. Buen día a todos los doctores. Buen día, Buen Karina. día. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Disculpen, me conecté más tarde porque estábamos en reunión del comité de crisis y me escapé para el Ateneo. Qué bueno que pudiste. Siempre hay alguna crisis para resolver, Titor, siempre, pero ya salieron soluciones. Bueno, ya se va acercando gente al fogón. Muy bien. Pero estoy en una situación bastante particular porque yo tenía planeado seguido trabajo allá, había ¿Les parece que esperemos 5 minutos más para dar inicio? Así permitimos que continúen acoplándose. Sí, Pablo, sí, estoy en los 5 minutos. Y ahora están que poner enter para que se mande. Ahí, directamente. Pone enter. Nexo, entonces se empieza a hablar de dificultades. Bueno, lo que va a pasar es que larga o le corta o el tema es que justo me encuentro en una situación que acá ahora económicamente estoy bastante limitado. Pero bueno, es como que no está de pensar. Que te permitía la profesión no lograste hacer la organización de cosas mucho cambio. Entonces, la idea era pensarlo desde ya, qué podía ser yo tengo 35. La idea, claro, y que esté en la etapa en la que vos tenés ganas de producir, ganas de laburar, ganas de hacer todo, después ya. Buenos días a todos. Buenos días. Buen día, Gustavo. Hola, Pablo. Buen día a todos, ¿qué tal? Buen día. Hola, Alejandro. Buen día, buen día. Buen día a todos. Buen día, doctor Rivero. Buen día, ¿cómo le va, don Luis? Buen día. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, gracias, ¿qué tal? Alejandro, buen día. Alejandro. Gracias, gracias Gustavo. Hola, hola. Hola a todos. Buen día, Hola, José. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Pero mirá que por la cámara no contagiás, Pablo. No, lo que pasa es que estoy con otros colegas en el hospital. Ah, muy bien, ahí está, muy bien. Conciencia social, muy bien. Social.
Está muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Esta era la voz de Adolfo? ¿Cómo anda el profesor ahí? Ahí sí. Sí. Bueno, qué de gente. ¿Todo bien, José? Todo bien, todo bien. Terminé mi sesión de kinesio, así que Te saludo, Jorge. estoy en... Hola, ¿qué tal? Hola, Héctor. Buen día a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, Flor. Profesor Amara, ¿qué Hugo tal? Chito. Buen día, Hola, doctor. ¿Cómo te va? Buen Hola, día, doctor Moisés, buen día. ¿Cómo andan? Jorge, Buen día. Buen ¿Qué día, tal, Cito? doctor. ¿Cómo le va? Yo con las dos caderas nuevas, Cito. Ay, no me diga. Sí, sí, ya puedo jugar al Las golf como la gastaste, gente, pero lo que pasa es que no tengo excusas ahora, así que no sé cómo voy a hacer. las gastaste rápido, ¿eh? Sí, claro. Sí, un poquito más, así. ¿Mamá? Jorge, soy Carlos Poyat, te saludo. Qué grande, Carlos. ¿Cómo te va, Carlos? Bien, ¿y vos? Acá estamos en cuarentenados, en el sur. Buen día, doctor Poyat. buen día. Buen día a todos. Buen día, doctor. Omarito Y ahí grande, paro. qué grande. ¡Qué lindo! Oh, mirá qué aros Buen que día, se puso Tamara. Tamara, por Dios. Bueno, Yo post-kinesio estoy, parezco punk, pero bueno, es lo que hay. en virtud del tiempo, Dale. vamos a comenzar. Pedimos a todos, por favor, que silencien sus micrófonos, excepto a los presentadores que secuencialmente van a ir haciendo su exposición. En nombre de la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica, les damos la bienvenida a todos y es un gusto para nosotros organizar estos ateneos interhospitalarios con profundo sentido federal. En esta oportunidad, coorganizándolo el Sanatorio Juan 23, la ciudad de General Roca, Río Negro. No. Tati, papi, está ocupadísimo aquí. El Hospital Municipal de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer y el Hospital Central de Mendoza. Repetimos, por favor, si pueden silenciar sus micrófonos. Y damos comienzo con la presentación del caso del Sanatorio Juan 23 de General Roca. Belén, cuando dispongas. Digo, ¿me habilita para compartir, por favor? No. A ver, ahí se puede. ¿Ahí podés? Perfecto. Ahí lo ven. Te vemos perfecto, Belén. Bárbaro. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Belén Castilla, yo soy concurrente del sector de cirugía torácica, acá en el Sanatorio Juan 23. Trabajo en conjunto con los doctores Poyat Carlos, Utersi José y Alejandro Bona, y vamos a presentar un caso clínico. Es una mujer de 56 años, tiene antecedentes personales de obesidad, es diabética insulino requiriente, hipertensa, hipotiroide y cardiópata. A su vez fue operada de una colelap, tiene un estén coronario, una tiroidectomía y una mastectomía, y también una histerectomía. Esta señora tiene un antecedente importante de una ventilación mecánica prolongada por una crisis asmática severa, que requirió de una traqueopercutánea en primera instancia, que fue fallida, y después pasó a una traqueostomía quirúrgica. Todos estos son antecedentes de otra institución. Tuvo una evaluación favorable en ese episodio y fue dada de alta con una sonda nasogástrica y sin cánula de traqueostomía. El motivo de consulta fue por consultorio externo, es la tos con la ingesta de alimentos y en el interrogatorio también con la ingesta de saliva.
Nos encontramos una paciente adelgazada, desnutrida, deshidratada, con una sonda de alimentación y con la cicatriz del traqueostoma, englobándola en un performance status 2. Acá iría nuestra primera pregunta: ¿cuál es su sospecha diagnóstica? El doctor Pablo me habilita las opciones, vamos a votar. Iniciar votación. Ahí tenemos. El número 1, trastorno deglutorio. Número 2, broncoaspiración. 3, reflujo gastroesofágico severo. O 4, fístula traqueoesofágica. ¿Cómo se llama? Bien, esperamos los resultados. Bien, perfecto. Ahí tenemos que el 85% votó que era una fístula traqueoesofágica y con 8 y 8% un trastorno deglutorio y broncoaspiración. ¿Esto lo cierra usted, Doc, o lo cierro yo? Sí, sí, yo lo cierro. Ahí. Bien. Y una vez que con esta sospecha diagnóstica, la siguiente consulta es qué pruebas diagnósticas realizaría para poder afirmar o refutar su sospecha. A ver, correr así. Apretar ¿El micrófono? Sí. Bien. Número 1, un blue test. 2, una seriada esófago-gástrica. 3, una tomografía de cabeza y cuello. 4, una videoendoscopía digestiva alta. Y 5, una fibrobroncoscopía. Bien, esperamos las votaciones. Perfecto. Tenemos un 75% que votó por una fibro, un 11% por una tomografía de cabeza y cuello y 7 y 7 que votaron una seriada y una endoscopía digestiva. Bien, lo que nosotros hicimos, en realidad originalmente la paciente trae una seriada esófago-gástrica que es informada como normal, esto lo trae desde su postoperatorio, y lo que nosotros optamos por hacer fue una tomografía de cabeza y cuello. Acá, si bien van a pasar un poquito rápida, prometo que tengo imágenes congeladas. Ahí podemos ver todo su parénquima pulmonar con signos de patologías, digamos, infiltrativas crónicas. Vuelvo a pasarla. Y ahora les voy a mostrar un corte sagital. Bien. En donde podemos ver en resumen es a nivel de la tráquea, a nivel de su pared posterior, hay una solución de contigüidad, incluso podemos ver la presencia de la sonda nasogástrica, que lo confirmamos también en la tomografía en el corte sagital. Bien, con este estudio decidimos hacerle una fibrobroncoscopía. En la fibrobroncoscopía, como pueden ver, lo que nos encontramos es a nivel de la pared posterior, coincidente con las imágenes, a 2 centímetros del cricoides, Una fístula, mirá. ¿Lo ves? una solución de Igual contigüidad acá de se 2 me perdió. centímetros de longitud. Observamos la sonda nasogástrica y también nos encontramos con un granuloma a nivel del sitio del ostoma y pudimos evidenciar que a nivel distal no hay estenosis. Puede haber sido una complicación también eso de la... ¿Lo ves? Bien, nuestro diagnóstico es de una fístula traqueoesofágica. Con este diagnóstico, la pregunta que se abre es ¿qué conducta adoptaría en esta instancia? ¿Cómo está el paciente? No lo escuché nada. Mostraban buenísimo la endoscopía ese día. Esperamos para votar.
La primera opción sería quirúrgica, la segunda contemporizarla y mejorar el estado clínico, 3 colocar un stent esofágico, 4 colocar un stent traqueal o 5 colocar doble stent esofágico y traqueal. Esperamos que voten. Bueno, los resultados de la votación, el 40% opina que la primera conducta es quirúrgica, el 37% opina que habría que contemporizar y mejorar el estado clínico de la paciente, 11% pondría doble stent, el siguiente 9% un esofágico y el 3% un stent traqueal. Perfecto. Ahora les vamos a contar lo que hicimos nosotros. Bien. Nuestra conducta en primera instancia fue contemporizarla a la paciente, hablamos con nuestro equipo de nutrición, establecimos 1.800 kilocalorías por día, le gestionamos una internación domiciliaria que también tuviera un aporte de kinesiología y la reevaluamos en 2 meses y medio. Vimos que la paciente había aumentado 5 kilos, le hicimos una espirometría, la cual dio parámetros normales, el perfil nutricional realmente había mejorado y los exámenes prequirúrgicos nos arrojaron un ASA2. Hablándolo en el equipo multidisciplinario, volvimos a replantearnos, una vez pasado este tiempo, cuál sería nuestra conducta después de esta reevaluación. Y ahí vamos a volver a votar. Perfecto. Nuestra conducta nuevamente, ¿cuál sería? La operaríamos, volveríamos a contemporizar, colocaríamos un stent esofágico, colocaríamos un stent traqueal o un doble stent. Bueno, esperamos la votación. Bien, el 90% opinó que después de esta reevaluación habría que operarla, un 5% colocaría un stent esofágico y 2% opinarían que hay que contemporizarla y colocar un doble stent. Bueno, podemos cerrarlo. Perfecto. Bueno, nuestra conducta, nosotros optamos por hacerle una cirugía. Ahora bien, nuestra pregunta hacia ustedes sería cuál sería la cirugía, ya que el 90% también opina como nosotros, es qué cirugía optarían por hacerle a esta señora. Así que ahí vamos a abrir la votación. Opción 1, una cefagostomía con una gastrostomía y yeyunostomía de alimentación. 2, una cirugía resectiva traqueal. 3, una cirugía de cierre primario de la fístula. Y 4, resección y reconstrucción traqueal más un cierre primario de esófago con interposición muscular. Esperamos que voten.
Bien. No sé si podemos ver las opciones. Perfecto. El 90% opina que habría que hacer una resección y reconstrucción traqueal con cierre primario del esófago. El 8% haría un cierre primario de la fístula y un 3% haría una esofagostomía con gastro y yeyuno de alimentación. Bueno, nosotros lo que optamos por hacer, tal cual como opinó la mayoría, fue hacer la resección de tráquea más esofagografia e interposición de un colgajo muscular. Acá en esta imagen podemos ver que cuando hicimos la cervicotomía, en la apertura identificamos una fusión de esófago traqueal y el área, digamos, de esófago, ¿perdón? Y el área en la cara anterior de la fístula. La fístula tenía aproximadamente 3 centímetros. En esta foto vemos disociada la tráquea. Esta es la tráquea proximal y esta es la tráquea distal con el tubo que colocamos intraoperatorio. Lo que se hizo fue liberar esa cara y dejar un medallón. Se cerró el esófago en 2 planos con multifilamento y se colocó un colgajo de músculo externo cleidomastoideo. Después lo que se procedió a hacer es resecar la tráquea, alrededor de 3 centímetros de longitud, se cerró la cara posterior con un surjet y la cara anterior con puntos separados de PDS, entre el primero y el cuarto anillo, libres de tensión, y dejamos un drenaje, y obviamente, como se ve en la foto, optamos por no dejar una traqueostomía de protección. La evolución de la paciente pasó a unidad de terapia intensiva, tuvo una buena evolución. Al 6º día postoperatorio nosotros le hacemos por protocolo una seriada con hidrosoluble, que dio la ausencia de fuga de contraste, por lo cual empezó a alimentarse vía oral, y a los 7 días de postoperatorio le dimos el alta. Al mes le hicimos una fibro de control, en la que podemos observar que en la línea de sutura no hay estenosis, que es esto que está marcado, que se nota distinto en su coloración, y que a nivel distal no hay estenosis tampoco. Optamos también por hacerle una espirometría. Esta es la curva del flujo-volumen de la paciente, y en la actualidad lleva 6 años de postoperatorio sin ninguna complicación hasta el momento. Muchas gracias. Abrimos el espacio a las preguntas. Muchas gracias, Belén. Si hay algún comentario, estuve viendo en el chat que algunos han hecho algunos comentarios, si los quieren expresar, pueden abrir sus micrófonos. Hola, Tomás Núñez habla. Buen día, Tomás. Hola. No, muy buena presentación y muy lindo caso. Está perfecta la resolución. Siempre el problema es cuando uno tiene la fístula traqueosofágica, al hacer la cirugía y al divorciar, digamos, los orificios fistulosos tanto de la tráquea como del esófago, lo que hay que plantear siempre es lo que queda cuando uno lo intenta cerrar. Siempre la prioridad es que no quede una estenosis de esófago, que es a veces complicada de resolver, y ahí es cuando por ahí hay que sacrificar parte de la tráquea para que ese esófago no pierda tejido y entonces quede cerrado con estenosis. Y ahí es cuando corresponde, como hicieron seguramente, porque lo vieron así, la resección traqueal. Porque si queda estenosis de alguno de los 2 lados, lo más probable es que la cirugía fracase. Y cuando la cirugía es compleja, bueno, como puse ahí en el chat, cuando a la más mínima complejidad en la cirugía, hay que poner un colgajo muscular, sin ninguna duda. Incluso el colgajo muscular puede reemplazar la membranosa traqueal y evitar la resección. Esa es otra técnica que alguna vez me ha tocado usar y que da bastante resultado. Cuando me digan, la presentamos la discusión. Perfecto, gracias, Tomás. Buen día. Buen día, Juan. Juan Anastasio de Turma. Perdón. Sí, Juan. O en algún momento operar alguna. Y la verdad que sí, es una cirugía muy compleja y a veces la toma de decisiones es bastante difícil. Pero yo creo que si uno no tiene estenosis traqueal, tiene que tratar en lo posible de no sumarle morbilidad a la cirugía, haciendo una resección traqueal,
porque si uno hace una resección traqueal o una anastomosis traqueal, le suma al postoperatorio la probabilidad de que esa tráquea evolucione mal. Nosotros lo que básicamente hacemos a veces es hacer el cierre de la pared posterior de la tráquea antes de cortar la unión, el trayecto fistuloso entre esófago y tráquea. Entonces hacemos puntos en guardia griega pegado hacia la cara de la membranosa traqueal. Entonces cuando después separamos, eso nos permite que la tráquea no quede estenosada con la sutura, y una vez separado, cortado por debajo de esa sutura la unión fistulosa entre los dos órganos, hacemos el cierre esofágico e interponemos esternocleidomastoideo. La verdad que nos fue bien, no tuvimos estenosis traqueal y tampoco esofágica, no tenemos muchos casos hechos, pero la verdad que nos fue bien haciéndolo de esta forma. Sí es más compleja, la cirugía es más dificultosa, pero nos aseguramos tener un buen cierre de la pared posterior traqueal y después cerrar tranquilamente con el remanente que queda de trayecto fistuloso la pared esofágica. Perfecto. ¿Algún comentario, José, Alejandro o Belén? Yo creo que, buenos días para todos. Yo creo que la presentación y la resolución del caso está muy bien hecha. Acá hay que tener en cuenta directamente que el antecedente era muy viejo y teóricamente tanto los tejidos traqueales como los tejidos esofágicos ya están lacerados, inflamados y con una inflamación crónica, con lo cual es muy lógico que teóricamente si uno hace una sutura primera directamente tanto sobre la tráquea como sobre el esófago probablemente falle, así que yo creo que hicieron muy bien en resecar parte de la tráquea y parte del esófago para poder hacer una buena anastomosis, o parte de la tráquea y ya teniendo buen tejido traqueal, yo creo que de buen tejido esofágico, yo creo que está bien resuelta la cosa porque teóricamente vos no podés suturar sobre un tejido infectado, granulado, con una inflamación crónica, me parece que hicieron muy bien en reavivar los bordes y hacer una sutura sobre planos normales. Sí, estoy de acuerdo con lo que decía Mario y con la presentación. Creo que la resolución fue la correcta y el timing que se utilizó y la forma de resolverlo desde el punto de vista quirúrgico también. Creo que la resección, la colocación del colgajo y el cierre del esófago es lo que hubiese hecho la mayoría de nosotros, como lo demostró aparte de la estadística que se mostraron. Ahora, cuando mostraba las posibilidades terapéuticas, ninguna era una opción tampoco tan mala, digamos, la utilización de stents. Hoy creo que hay que tenerlas en cuenta y estar abierto a otro tipo de resoluciones, porque estos pacientes son no solamente complejos desde el punto de vista local, sino son muy complejos desde todo punto de vista. Me parece que eso es lo más significativo. Creo que la resolución es la correcta y es lo que hubiésemos hecho la mayoría de nosotros, pero estar atento a las otras opciones terapéuticas porque hoy por hoy son válidas. Alejandro Newton, ¿qué tal? Me pareció muy bueno el caso, es bastante frecuente ver esta situación, que hemos visto mucho en el hospital, y como dice Tomás, yo creo que es preferible resecar, sacrificar tráquea y no esófago. Me parece que es más seguro la anastomosis esofágica para evitar complicaciones posteriores como la estenosis que la resección del esófago, que ya lo vemos comprometido, ¿no? Y lo que es fundamental no apurarse, o sea, la decisión de hacer una evaluación clínica previa, mejorar la situación y no apurarse a operarla en una situación lógicamente fuera de estatus metabólico malo. La colocación de stents no me parece que hubiera sido una buena idea porque el stent es un objeto traumático en cierta medida también, y haber favorecido la mayor apertura y mayor proceso inflamatorio para una eventual operación posterior. Estoy de acuerdo con vos, Alejandro. No es la primera opción la colocación de stents, pero ante la complejidad de estos pacientes no descartar ninguna opción, a eso me refería. Vuelvo a repetir que creo que la forma de resolverlo fue la correcta. Nosotros, okay, de acuerdo. No sé si me escuchan, nosotros cuando se planteó la cirugía también tuvimos el planteamiento de colocar un stent.
Y no optamos por eso, justamente por el proceso inflamatorio que iba a generar en un tejido que ya venía bastante afectado. Cuando planificamos antes la cirugía, también teníamos pensado el hecho de una traqueostomía si la íbamos a necesitar. Lo que sí no queríamos era abordar y hacer una resección del esófago. Por eso incluso fuimos cuidadosos en dejar parte de la membrana que estaba pegada hacia el tracto del esófago para tratar de no lesionarlo. Y bueno, colocar el músculo que lo pusimos de interposición para evitar, porque bueno, en realidad esa fue la primera fístula que tratamos acá y no sabíamos cómo nos íbamos a ir. Pero bueno, por suerte resolvió bien, la paciente está bien y la seguimos controlando y viene bien. El otro punto que me parece que habría que evaluar es la magnitud de la fístula. Esta fístula tenía 3 centímetros, si no me equivoco, habían dicho, pero hay fístulas de mayor magnitud que a veces no nos dan tanto margen para una resolución quirúrgica inicial. ¿Cuánto? 3 centímetros de longitud y a 2 centímetros del crico. Perdón, esa es otra dificultad para poner un estén esofágico. Un estén esofágico próximo al esfínter esofágico superior, todos sabemos las dificultades que tiene, ¿no? Y lo pensamos también desde ese punto de vista, que si poníamos un estén traqueal, que tenemos muchos puestos, pero no en estos casos iba a lesionar más tráquea para una resolución después. Pero yo quiero aprovechar para agradecer también primero al doctor Rojas, que nos impulsó a tratar de resolver las estenosis traqueales, a Tomás Núñez, que está por acá, a Karina, que también han venido a ayudarnos a operar en algunos casos más complejos, y bueno, creo que a través de su generosidad uno va aprendiendo y se pueden hacer cosas en otros lugares y no hay que derivar todo. Muchas gracias. Quisiera, Pablo, si me permitís, soy Karina, hacer un comentario final, nada más, porque no sí, queda Karina, por supuesto. No queda mucho que agregar a la discusión, pero entiendo que muchas de las opciones que se han planteado tienen que ver con la experiencia de cada centro, ¿no? En el caso de José, Ale y Belén, están en un centro donde ellos hacen regularmente patología traqueal. A mí me parece que estuvo perfectamente tratado el caso, así lo resolveríamos nosotros. No usamos regularmente stent por las razones que esgrimió José y que me parecen que argumentan perfectamente por qué no utilizamos prótesis en el caso de las fístulas traqueoesofágicas, pero más aún nos ha tocado tratar fístulas gigantes, como con el doctor Rivero, tratar a un paciente derivado del interior que había sido tratado quirúrgicamente por una fístula traqueoesofágica. Ese tratamiento fracasó y nosotros lo reoperamos, y aún con un defecto muy grande se pudo resolver con sutura primaria del esófago, interposición muscular y resección parcial, pero muy mínima, con anastomosis término-terminal. Creo que ese chico quedó con la mitad de la longitud traqueal. Héctor, ¿me podrás corregir si yo estoy equivocado? Exactamente, Cari. Y anduvo perfectamente. Pero gran parte del éxito de estas cirugías tiene que ver no solo con la experiencia del equipo quirúrgico tratante, sino también con el manejo previo, que creo que también lo mencionó el doctor Newton, y es que llegue en un correcto estado nutricional al momento de la cirugía, porque si no, cualquier intento de resolución fracasa. Espero que haya sido de utilidad el comentario. Cabe recordar que nosotros tenemos más de 500 estenosis traqueales operadas en el hospital, hasta que más o menos paramos de contar con Héctor, porque Héctor tenía relevadas las últimas, y no tengo la cuenta de las fístulas traqueoesofágicas, no las relevamos, pero bueno, si nuestra experiencia sirve de algo para reforzar alguna práctica, bienvenido sea. Eso nada más, Pablo. Perfecto, gracias Karina. Agregar nada más una cosita. Ese paciente que nombra Karina había sido previamente operado y fracasó. Y el punto principal del fracaso creo que fue el tiempo que uno necesita para operar, o sea, el tiempo ideal para operar a estos pacientes. Yo creo que hay que respetar los 3 meses que uno respeta que se consolide la inflamación de la tráquea. En contra un poco del cierre primario de la membranosa, sin hacer la resección, creo que uno le estaría aumentando altas chances de estenosis o de
de un colapso dinámico posterior a la vía aérea, porque esa membranosa no va a quedar normal. Creo que hay que plantear el mejor tiempo quirúrgico de este paciente, nutricional, cuando ya los tejidos están consolidada la inflamación, y hacer resección traqueal y cierre primario en 2 planos, y no necesariamente interponer músculo, pero si a uno lo deja más tranquilo y todo, se interpone el músculo, por supuesto. Eso nada más, y muchas gracias. Gracias, Héctor. Bueno, felicitaciones a José, a Alejandro, a Belén por la presentación de este caso. Realmente los estudios posoperatorios y la propia evolución dan cuenta de lo exitoso del tratamiento, y continuando con la línea de los que comentaron, la importancia que tiene saber esperar el momento oportuno para este tipo de cirugías, no solamente desde el punto de vista nutricional, infectológico, sino de la evolución misma de la patología, para, teniendo en cuenta todos los aspectos tisulares, que toda anastomosis o rafia tenga buen pronóstico. Así que bueno, gracias nuevamente al Sanatorio Juan 23 de General Roca. Vamos a pasar ahora a la presentación del caso del Hospital Municipal María Ferrer. Karina, Héctor, Florencia, cuando dispongan. Bueno, ahí puse para compartir. ¿Ven la pantalla? Sí, Flor, bueno, Sí, está cargando. Bueno, mi nombre es Florencia Belén Basile, soy fellow de cirugía torácica del Hospital María Ferrer a cargo de la doctora Patané. Hoy le vamos a presentar un caso clínico de una paciente femenina de 19 años con antecedente de asma en la infancia y neumonía en 2014. El motivo de ingreso es el 18 de marzo de este año, por tos y expectoración de varios días de evolución, a lo cual en las últimas horas se agrega hemoptisis. Al examen físico de ingreso, palidez cutáneo mucosa, hemodinámicamente estable, con hipoventilación en hemitórax izquierdo, y al ingreso realiza una expectoración hemoptoica amenazante. Esta es la radiografía que se realiza en la guardia de ingreso, donde podemos ver estas imágenes cavitadas y los niveles también acompañando. Le realizamos un examen de laboratorio, no teníamos el previo, pero tenía un hematocrito de 29%, hemoglobina de 9, 18.000 glóbulos blancos con plaquetas normales. En la guardia le realizaron hemocultivos y el cultivo de este esputo hemoptoico que presentaba. Abrimos a la primera pregunta, que es: ¿qué estudio solicitaría inicialmente en esta paciente con una hemoptisis amenazante, joven, que estaba hemodinámicamente estable? Las opciones son 1, tomografía; 2, fibrobroncoscopía; 3, embolización selectiva; 4, otro. Vamos a ver los resultados. Bueno, podemos ver que un 64%, la mayoría votaron por una tomografía, 13% una fibrobroncoscopía, 21% embolización selectiva y 4 otros. No sé si alguien de los que votó otros quiere comentar qué estudio pediría. Hola, creo que en nuestro caso lo que opino es que sería una angiotomografía la opción a pedir. Ah, perfecto. Bueno. Nosotros le realizamos
una tomografía sin contraste inicialmente, que es esta que podemos ver aquí. Perfecto. Sí, no, pero está puesta ahí, ahora la vemos. No, igual está pegada a la pared, así que hay que moverla. Listo, dale, gracias. Podemos ver estas imágenes, impresiones físicas, con niveles también hidroaéreo y algún tipo de contenido. Como podemos ver, si quieren la puedo pasar nuevamente. En el lóbulo inferior izquierdo, prácticamente en todo el lóbulo inferior izquierdo. Luego de esto, la pregunta que les hacemos es ¿qué conducta tomaría? Recordemos con esta paciente con una hemóptisis, estas imágenes con niveles, y que hemodinámicamente se presentaba estable al ingreso. Abrimos nuevamente la votación. Opción 1, fibrobroncoscopía. Opción 2, embolización selectiva. Opción 3, una tomografía con contraste. Opción 4, cirugía. Vemos la votación. Tenemos una embolización selectiva en un 38%, seguido por fibrobroncoscopía en un 35%, luego tomografía y por último la opción de cirugía. En concordancia con esto, nosotros pudimos conseguirle, a pesar de ser un ámbito público, le pudimos conseguir una embolización selectiva a esta paciente, y este es el videíto que nos enviaron del procedimiento. Lo que nos informan es que había 2 ramas de las arterias intercostales que estaban con sangrado activo, como se pueden ver en las imágenes, las cuales fueron embolizadas con éxito según el informe que nos envían. La paciente presentó una hemóptisis leve durante el procedimiento, pero después no hubo ninguna otra complicación. Ahí podemos ver que ya no había sangrado activo. Luego de esto, la paciente disminuyó la hemóptisis los primeros días, pero 9 días posteriores al procedimiento presentó una hemoptisis de 200 mililitros en 24 horas, por lo cual estaba hipotensa nuevamente, tuvo que pasar a UTI, se transfunde y se inicia una infusión de ácido tranexámico. Ante este cuadro, la nueva pregunta que les hacemos es ¿qué conducta tomaría en este caso con una paciente que ya estaba hemodinámicamente, digamos, con hipotensión, estaba taquicárdica, estaba con transfusiones y con una embolización 9 días previos que tras la embolización presentó un nuevo sangrado? Las opciones son fibrobroncoscopía, 2, nueva embolización, 3, tomografía con contraste o 4, cirugía. La paciente es joven y obviamente estaba en un buen performance status. Vamos a ver los resultados. Bueno, el 75% votó cirugía, un 16% fibrobroncoscopía y un 9% una nueva embolización. La nueva embolización también nos resultó una opción, pero es muy difícil de conseguir también, así que nosotros optamos por la cirugía.
Como podemos ver en este video, es un video breve de la cirugía. Lo que se vio al inicio, le hicimos un abordaje monoportal, y podemos ver cómo se ve con la visión directa. Había múltiples adherencias, tanto en el lóbulo superior como en el lóbulo inferior. Creemos por los procesos infecciosos, las neumonías que había tenido. Se liberaron múltiples adherencias, con maniobras también romas, maniobras instrumentales. Liberando adherencias nos encontramos con esto. Es un vaso anómalo que salía directamente de la arteria de la aorta y de gran calibre. Nosotros optamos por hacer una doble ligadura con seda de este vaso, por el gran calibre que tenía, como podemos ver. Realizamos la doble ligadura. Y luego de eso, seccionamos con una sutura mecánica vascular. Acá podemos ver que se secciona con sutura mecánica. Antes de eso también nos aseguramos que no tenga ningún otro vaso anómalo, fue bien disecado y también nos impresionaba el gran calibre del vaso. Bueno, una vez realizado esto, fuimos a buscar el resto de las estructuras. Acá podemos ver la disección de la arteria. Una vez disecada la arteria, también procedimos con sutura vascular. Decidimos realizar la lobectomía, evidentemente. Una vez seccionada la arteria, fuimos a buscar la vena, como podemos ver. Se seccionó la vena y luego de eso fuimos a buscar el bronquio en última instancia. También encontramos algunas adenopatías las cuales fueron resecadas, que estaban aumentadas de tamaño. Enviamos a anatomía patológica y a cultivo estas adenomegalias. Y luego lo que hicimos fue infiltrar. Al final siempre tratamos de hacer un infiltrado intercostal. Y como podemos ver la incisión del abordaje monoportal. Bueno, luego de esto la paciente al 6º día posoperatorio inicialmente evolucionó bien. Al 6º día posoperatorio presentó un registro febril, elevó la curva de blancos, se activó protocolo COVID por estar en época de pandemia, se realizaron hemocultivos, se inició antibiótico-terapia, todos los resultados fueron negativos, pero la paciente continuaba con fiebre. Nosotros decidimos hacerle una tomografía nuevamente porque la paciente persistía con fiebre
y no tenía una buena evolución. Esta es la tomografía, donde se puede ver un moderado derrame pleural y el resto sin particularidades. Luego de esto se realizó una punción pleural ecoguiada porque la paciente persistía con fiebre, que dio un exudado complicado, y también recibimos los cultivos del líquido pleural y tanto de ganglio 7 que habíamos sacado con pseudomonas multisensible, por lo cual inició antibióticos y le realizamos una videotoracoscopía con una decorticación temprana y se fue de alta a los 6 días con buena evolución. Para sorpresa nuestra, la anatomía patológica presentaba un lóbulo inferior izquierdo con parénquima con áreas de degeneración quística, luces bronquiales dilatadas con mucoestasis, detritos y acúmulos linfoides y áreas de hemorragia. El ganglio tenía hiperplasia reactiva y fue compatible con una malformación adenoide quística o MAC. Se clasificó histopatológicamente de acuerdo a la clasificación de Stocker modificada en 2002 en una MAC tipo 4, y como nos pareció interesante el tema, les traemos lo que estuvimos buscando en la bibliografía. Si bien es más frecuente de que se presente en niños o el diagnóstico sea prenatal por una ecografía obstétrica a las 20 semanas, en adultos es poco frecuente y encontramos algunos reportes de caso. Todos son reportes de caso, por ejemplo, Congregado y los Certales, que presentan 3 casos femeninos, en los cuales consultaron por infecciones y neumotórax a repetición. 2 de ellos fueron derechos y 1 izquierdo, pudieron resolverse por videotoracoscopía 2 y 1 hubo que convertir a toracotomía, y la anatomía patológica resultó ser MAC. Acá les mostramos las imágenes comparativas de las distintas formas de presentación. Escobar y colaboradores, también en el año 2010, describen un caso de un paciente masculino que consultó por tos y fiebre. Estas son las imágenes que presentaba el paciente, se resolvió quirúrgicamente y resultó también ser una MAC, tipo 2. Mojana y colaboradores en el año 2016 presentan un caso de un paciente masculino de 25 años sin antecedentes que consulta por dolor torácico, fiebre y tos. Esta es la imagen que podemos ver en la tomografía, y este paciente también fue resuelto quirúrgicamente, pero luego de resolver su estado infeccioso, se le había realizado una fibrobroncoscopía donde se había extraído gran cantidad de pus. Fue resuelta la patología, digamos, infecciosa, y luego fue operado también diagnosticándose una MAC. Amanaca y colaboradores, en el año 2019, realizan una presentación de una paciente femenina de 29 años que consulta por episodios de neumotórax a repetición, y además hacen una revisión de 61 casos de la bibliografía. En este caso, esta paciente, como podemos ver, las imágenes tenían pequeños quistes, fue resuelto quirúrgicamente por los episodios de neumotórax a repetición, y en este caso no fue realizada una lobectomía, sino una resección menor, y en el postoperatorio la anatomía patológica reveló una MAC. En la revisión de este tema se encontró que la mayoría fueron en el lado derecho, el lóbulo inferior, que el motivo de consulta generalmente fue infecciones, tos y neumotórax y hemoptisis, y la cirugía más realizada fueron las lobectomías. Bueno, estas son las imágenes de nuestro caso. A modo de resumen, es una anomalía poco frecuente de tipo amartomatoso, son el 2,2% de todas las malformaciones y un 25% de las malformaciones pulmonares. El diagnóstico se realiza al 90% prenatal o antes de los 2 años, es muy raro en adultos, la mayoría se presentan, como dijimos, con cuadros infecciosos a repetición o hemoptisis. La aparición conjunta con secuestro pulmonar, como fue en nuestro caso, indica un probable origen común, embrionario, y ante una pieza quirúrgica con grandes espacios quísticos, es importante considerar este diagnóstico diferencial. Muchas gracias. Gracias, Florencia. Si hay algún comentario en el auditorio. Hola, Alejandro habla. Sí, Alejandro. Bueno, mira, yo creo que esta es una patología interesante, bueno, el caso.
es poco frecuente, digamos, teniendo el resultado. Ahora, cuando vi la imagen tomográfica en una chica de 19 años, lo primero que pensé era un secuestro pulmonar, el lóbulo inferior, izquierdo, con mayor frecuencia. Me desconcertó un poco el estudio arteriográfico, dando origen a 2 arterias intercostales, pero bueno, sería una alternativa rara, pero no es la habitual, lo cual se confirma después cuando aparece la rama arterial directa de la aorta en el intraoperatorio, ¿no es cierto? No pensé en otra patología infecciosa porque no tenía la clínica, más que me orienté por eso, justamente por el secuestro. Y bueno, creo que estuvo bien resuelto. Lo hubiera hecho, como decía Tamara, una fibroncoscopía en el perioperatorio, en el quirófano antes, para eventualmente ver si había alguna otra malformación bronquial, pero bueno, en el resto concuerdo completamente. Hola, un comentario. Bueno, no sé si cómo estamos en orden. ¿Puedo hablar? Sí, Mario. El tema es, bueno, yo coincido con lo que dijo recién Alejandro. Los imagenólogos dicen que hay un procedimiento muy sencillo que es la resonancia magnética. La resonancia magnética te hace diagnóstico porque te ubica exactamente el vaso, digamos así. Si uno sospecha de entrada, como es este caso de que podía tratarse de un secuestro por la localización, etcétera, etcétera, como comentó Alejandro, haciendo una resonancia directamente se puede identificar perfectamente el vaso. Y coincidiendo, digamos así, la salida anatómica de la rama de la aorta, muchas veces se especula, digamos así, o en muchos de los secuestros que hemos operado, que muchos vienen por el ligamento triangular y a través del diafragma y nacen directamente de una arteria anómala de la aorta abdominal. Pero en general, si uno toma estadísticamente, digamos, los porcentajes mayores son de los vasos que nacen de la aorta torácica prácticamente cerca del diafragma, que creo que superan un 47%, si mal no me acuerdo. Sí, hola. Sí. Gustavo, Gustavo. Levanten la mano. Gustavo Bondulich. Gustavo, sí. Gracias, Pablo. Bueno, ante todo quiero felicitar a la presentadora, al Hospital Ferrer, y me atrevería a felicitar al cirujano, porque algunas maniobras me resultan familiares, que debe haber sido el doctor Rivero. Así que realmente lo felicito. Un caso muy, muy bien resuelto, y más por una incisión mínima. Si hubiese visto estas imágenes inicialmente, solo la tomografía, sí, hubiese pensado la posibilidad de un secuestro, o la posibilidad de una malformación adenoide quística, y entre otras tengo quistes broncogénicos, una neumonía abscedada, etc. Creo que esta chica consultó, como bien se dijo, con episodio de neumonía y consultó con episodio de hemoptisis, con lo cual la embolización está bien indicada, pero quiero hacer una consideración, que ya algo de esto lo puso en el chat Tomás, que hace referencia un poco a la búsqueda durante la embolización de los vasos. O sea, me dio la sensación de que embolizaron las arterias costales, de la bronquial no escuché nada, no sé qué pasó, pero no escuché nada yo al menos. Y muchas veces pasa esto, cuando uno no puede completar la embolización adecuada, el paciente en el postoperatorio puede resangrar, que es lo que acá ha pasado. De allí rescato la importancia de lo que decía la gente de clínicas, de hacer un angiotac, o lo que agregó Mario, si yo estoy sospechando el tema de vascularización o de vasos agregados. Simplemente ese es el comentario, y felicitarlos una vez más, muy bien resuelto el caso. Hola. Y Tamara. Tamara. Sí, bueno. Tamara. Sí, bueno, no sé si se me escucha, porque el audio es medio malo de esta computadora. Sobre todo lo que ya se dijo en el chat con respecto a la angiotac, que nos parecía mandatoria, para mí, en el momento que la paciente dijo sangrar, tenía indicación de fibrobroncoscopía. Era el momento justo, además porque se veían niveles en la tomografía, en la de inicio, y creo que VAL hubiera arrojado la sobreinfección de esta paciente y hubiera permitido el tratamiento para optimizarla y llevarla en buenas condiciones a quirófano. Me parecía que por las imágenes tomográficas la indicación quirúrgica ya estaba impuesta desde el inicio, ¿no? Así que
Eso es lo que quería agregar. Me parece que la fibrobroncoscopía, una vez que la paciente deja de sangrar y se estabiliza, hubiera sido mandatorio. Gracias, Tamara. Hola. ¿Quién más estaba? De vuelta, ¿puedo hacer otro comentario? Sí, quería hacer un comentario. Con lo que dice Tomás y con lo que dice Tamara con respecto a la endoscopía. El sangrado es espectacular porque teóricamente te está dando la chance de poder observar qué vaso está sangrando, digamos. Eso es elemental hacer una endoscopía, me parece que de cajón va este tema. Y el segundo tema es teóricamente con respecto a la embolización, que uno mucho teóricamente se apoya en este procedimiento, pero la embolización simplemente es un elemento provisorio que te puede dar, qué sé yo, una semana, 10 días, como para poner al paciente en mejores condiciones, que no sangre y llevarlo a la cirugía, pero no especular con que la embolización te va a resolver el problema, ¿no? Sí. ¿Había algún otro comentario? Tomás. Sí, mira, no hay mucho para agregar a lo que se dijo ahora. La correcta angio-TC y eventual, la angio-TC hubiera mandado embolizar no a las arterias intercostales, que es peligroso y tengo una muy mala experiencia con eso, sino como una vez se lo vi hacérselo al doctor Basalo, mandar a embolizar la arteria del secuestro. Eso se lo mandó a hacer Bartolo hace un montón a un paciente, y realmente cesa la hemoptisis, da lugar para que se pueda hacer el tratamiento antibiótico, que siempre te disminuye las posibilidades de la complicación posoperatoria de la resección de una cavidad infectada. Y sí, ahí lamentablemente la doctora Portas no se acuerda, pero la primer resección videotoracoscópica, la primer lobectomía videotoracoscópica que hicimos juntos, se hizo en el hospital, está grabada en VHS para que se den una idea, era de una malformación adenoide quística del lóbulo inferior derecho. Digo porque hay mala memoria. No, yo tengo muy buena memoria, está y no solo eso, sino que también la paciente tenía una malformación adenoide quística con malformación vascular, y se ve la dilatación a nivel vascular que está evidenciada, lo hicimos con la pieza en la mesa de la instrumentadora, no sé si te acordás o no. Sí, o sea, sí, sí. Éramos jóvenes. Sí, pienso que muchas veces es importante que el cirujano esté en el momento de la hemodinamia, porque es conveniente evaluar fundamentalmente el grosor del vaso, y en base a eso vamos a ver el pronóstico que va a tener la hemodinamia. Por supuesto que va a depender de la habilidad del hemodinamista de hacer la embolización selectiva, pero como se comentó, muchas veces es un procedimiento que permite contemporizar al paciente, ponerlo en mejores condiciones para después llevarlo a la cirugía. Me parece muy importante en este caso tener la anatomía vascular bien presente, porque sabemos que si el vaso es de un calibre significativo, va a recurrir nuevamente el sangrado, el cuadro hemoptoico, y este paciente es quirúrgico. ¿Hay algún otro comentario? Pablo, Alfredo estaba levantando la mano y después yo quería cerrar con un par de respuestas. Sí. No sé si Alfredo Aquino, el doctor Alfredo Aquino. Sí, Alfredo. Sí, bueno, antes que nada, felicitar a Florencia por la presentación. Gracias. Y la verdad que es muy bueno el caso. Y en principio, nosotros por una cuestión de no disponer en las primeras 24 horas, o sea, de urgencia de la embolización selectiva, creo que para nosotros es mucho más sencillo y tenemos mucho más a mano el broncoscopio en el equipo. Entonces, como tratamiento de la hemoptisis en un primer punto, sé que es más difícil, sé que es difícil de solucionar la hemoptisis en estos casos con broncoscopía, pero sí creo que hubiésemos hecho primero la broncoscopía con algunas herramientas de lavar con solución fisiológica fría, algo de adrenalina, o también a veces intentar con un Fogerty. Pero es una cuestión, me parece, de disponibilidad, y creo yo que varios servicios del hospital le puede pasar esto, de no tener a mano ya la posibilidad de hemodinamia. Entonces, creo que la broncoscopía hecha por el equipo quirúrgico puede ser un buen método, en este caso, de tratar de paliar la hemoptisis.
Sí, ya lo que hacemos es enseguida avanzamos con el trámite, etcétera, tratar de avanzar con la embolización, pero en ese tiempo vamos haciendo la broncooscopía como primera instancia. Pablo, simplemente Gracias, para... Alfredo. Sí, Karina. Sí, puedo simplemente para hacer mención a los comentarios de Tamara y Tomás y darle respuesta. Nosotros tenemos tomógrafo, no tenemos tomógrafo en el hospital, por lo tanto los pacientes deben ser externados y derivados a otro centro para hacer la tomografía. Eso a veces limita la posibilidad de hacer una AngioTC, pero es muy relevante el comentario. En cuanto a la fibrobroncoscopía, sí se hace a todos los pacientes, no lo consideramos como una opción terapéutica, pero se le hizo en el intraoperatorio a esta enferma. Y algo relevante que ya se mencionó es que los estudios de hemodinamia para embolización también se deben hacer afuera del hospital. Cuando los enviamos al Argerich, el doctor Cosima es muy minucioso en buscar todas las posibles ramas aberrantes que pudieran estar generando hemoptisis en un paciente que le derivamos. A veces se puede hacer en Argerich, a veces en el centro que nos toca, y no se es tan exhaustivo en la búsqueda de las posibles, de los vasos que puedan estar generando el sangrado. Esto lo mencionó Tomás en algunos de los chats, y creo que es un poco lo que nos pasó a nosotros, pero nos parece que más allá de las dificultades generadas por el sistema público de salud, me parece que ha sido resuelto adecuadamente y sin complicaciones para la paciente, y agradezco los comentarios al respecto. Felicito a Florencia por la presentación, y a Omar García, mis dos fellows que trabajaron juntos en esto. Me da mucho orgullo verlos crecer. Gracias, Doc. Gracias, Karina. ¿Hay algún otro comentario? No, simplemente esto que Karina había aclarado, y también felicitarla a Florencia y a Omar. Y una cosa que es muy importante que se mencionó también es que no solamente hace el calibre del vaso, sino el mapeo de los vasos anómalos es fundamental, y claramente si uno contaba con una angiotomografía, una angiotac, hubiese sido de gran aporte. Lo que sí, muchas veces el tratamiento endoscópico de la hemoptisis, realmente si uno no cuenta para embolizar, bueno, sí, pero de primera opción sería embolizar, ¿no? Los pacientes cuando tienen, sobre todo, hemoptisis amenazante. Eso, nada más. Gracias. ¿Pablo? Gracias, Héctor. ¿Pablo? Sí. Rolando, una sola pregunta. ¿Sabemos con qué embolizaron? ¿Qué material usaron para embolizar por el tema del resangrado? Si fue algún método de espongostán diluido, o fue coil, o fue microesferas. Espongostán diluido. Espongostán diluido. Con espongostán. Y eso Muy sí relevante la observación, doctor. Sí. Es lo que, Rolando, es lo que yo comentaba en el chat, que la mayoría actualmente usan espongostán. Y en el quinto y séptimo día se produce la reabsorción y el resangrado. Cuando la causa no está solucionada, ¿no? Me parece que siempre uno lo tiene que tener en cuenta y esperarlo. Sí, nosotros usamos espongostán, o permitimos el uso de espongostán acá en hemodinamia cuando sabemos que a las pocas horas va a seguir la cirugía, o sea, en 24 o 48 horas más el enfermo va a cirugía. Pero si no, tenemos el riesgo del resangrado pasado los 5 días. Exacto, perfecto. Exacto. ¿Puedo redondear un último concepto? Yo entiendo que la angiotomografía es lo que uno primero piensa directamente, pero si uno ve una resonancia sin gadolinio, incluso directamente de un secuestro, pues no es el caso pero digamos para localizar la arteria, es fantástico cómo se ve. Prueben, digamos, si tienen la posibilidad de hacerlo y están sospechando esto. Gracias. Gracias, Mario. Gracias. Bueno, en virtud del tiempo, agradecemos mucho a todo el equipo quirúrgico del Hospital María Ferrer por la presentación de este caso muy poco frecuente y la resolución exitosa que tuvo. Sin duda nos da a pensar para incluirlo en la lista de hemoptisis cuando tenemos un paciente y vemos esta imagen, como lo demostró la tomografía. Así que muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la presentación del caso del Hospital Central de Mendoza, al equipo del doctor Rolando Pronoto. Emanuel, cuando ustedes se dispongan.
Gracias. Bueno, Compartís, lo dejo de Manuel, entregado al área de esófago y hiato. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Está bien. Procede la presentación. ¿Cómo es? Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Emanuel Muñoz, miembro del Hospital del Servicio de Cirugía de Tórax del Hospital Central, junto con el doctor Rolando Pronoto, Dardo Peña y José Luis Alcinet. Antes que nada, agradecer al comité organizador por la posibilidad. Bueno, el caso que vamos a presentar es una paciente femenina de 41 años de edad. Como único antecedente es hipertensa, medicada con enalapril y con buen control de su enfermedad. Derivada de un centro de salud periférico, de aproximadamente 450 kilómetros de la capital de Mendoza, derivada por un dolor torácico asociado a la deglución y una disfagia a sólidos intermitente de tipo esofágica, ¿no? Una disfagia baja. No refiere pérdida de peso, no refiere otro tipo de alteración durante la deglución o otros síntomas. Tampoco síntomas respiratorios asociados. Trae consigo una endoscopía digestiva alta que informa que a 25 centímetros de la arcada dentaria superior se observa una lesión en parcha salmonada, de la cual se toman múltiples biopsias. El resto del esófago y el estómago no presenta lesiones, y el informe de anatomía patológica nos dice que es inconclusa para confirmar o descartar una neoplasia. Pablo, te pido las primeras preguntas. Bueno, entra la posibilidad diagnóstica. El primero es un carcinoma esofágico, el segundo que se trata de una acalasia, una enfermedad por reflujo gastroesofágico o una esclerodermia. No tenemos que... Bueno, el 69% piensa que se trata de un carcinoma esofágico, 21% una enfermedad, una lesión endoscópica por una enfermedad por reflujo gastroesofágico, un 7% esclerodermia y un 2% se trate de una acalasia. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo seguiríamos este estudio, el estudio de esta paciente? Pablo, por favor. Solicitar una tomografía torácica de abdomen y pelvis con contraste, una seriada de esófago gastrodenal, repetir la endoscopía o solicitar una manometría esofágica. El 64% solicitó una tomografía, el 9% una seriada, el 27% repetiría la veda y nadie pediría una manometría.
Nosotros lo que hicimos es repetir la veda ante la inconclusión de esta anatomía patológica, donde se observa una lesión circunferencial, ¿bien?, de 3 a 4 centímetros de extensión, que inicia a los 25 centímetros de la arcada dentaria superior, tercio medio esofágico, asalmonada con algunas excrescencias papilares que no estaban descritas en la endoscopía previa. No se observa reducción de la luz esofágica, sí se observa un ligero sangrado durante la insuflación, se toman múltiples biopsias en varias zonas, y el resto del esófago y el estómago es normal. La biopsia de esta lesión alguien me silenció. Me silenció. La anatomía patológica informa un carcinoma escamoso bien diferenciado con signos indirectos de invasión a la submucosa. Bien, el patólogo nos informa que, si bien no ve ninguna pieza que haya invasión, que haya células en la submucosa, en la primera capa de la submucosa, hay signos indirectos como un infiltrado linfoplasmocitario en dicha zona. Por lo tanto, lo consideramos como un T1B, por invasión de la submucosa, y no sabemos obviamente la estratificación ganglionar ni a distancia. ¿Qué haría con este paciente? Pablo, por favor. Solicitaría una ecoendoscopía, haría una tomografía y una seriada de esófago gastroduodenal, un PET-TC o todas las anteriores. Muy bien. El 53% sugirió un PET-TC, el 24% realizar todos los estudios, un 18% una ecoendoscopía y un 6% una tomografía con una seriada. Nosotros, si bien considerando que es una enfermedad, una patología, un carcinoma esófago, estadio inicial, es fundamental la evaluación ecoendoscópica para valorar correctamente el T y la posibilidad de una invasión ganglionar. Lamentablemente en el hospital no tenemos la posibilidad de realizarlo, ni siquiera realizarlo, y el hecho de pedirlo por ambulatorio implica una demora de aproximadamente 3 meses. Por ende, hicimos una seriada, bien, donde la seriada no se observa lesiones, no se observa estenosis ni lesiones mucosas, con buen pasaje del material de contraste. Y, disculpe, se pasó la tomografía. La tomografía no se observan engrosamiento mural, no se observan adenopatías, ni en el terreno ni en el campo torácico, ni abdominal, a nivel del tronco celíaco, ni perigástrico, y no se observan lesiones sospechosas de secundarismo, ni pulmonar, ni hepático. Entonces, tenemos un paciente con una lesión bien diferenciada de mucosa y alta sospecha de invasión submucosa, con una tomografía y una seriada sin lesiones evidentes, de compromiso localmente, y una imposibilidad de realizar una ecoendoscopía. ¿Qué haríamos con este paciente? ¿Cuál sería la conducta a tomar? Realizar una resección en mucosa endoscópica, una disección submucosa endoscópica, una radiografía endoscópica, y todo esto derivarlo de otro centro que lo realice, o una esofaectomía directamente.
muy bien. El 83% sugirió una esofagectomía, un 10% la disección submucosa endoscópica y un 7% la radioablación endoscópica. Este paciente nosotros lo evaluamos en comité de tumores, fue consultado por endoscopistas y ninguno arriesgó o aseguró un porcentaje de curabilidad con una resección endoscópica. Por ende, nosotros decidimos realizar una cirugía. Hicimos un abordaje mini-invasivo, bien paciente en posición decúbito lateral izquierdo, en posición de semiprono, con intubación selectiva bronquial. Comenzamos la disección del esófago torácico por debajo del candado de la aorta, separando primero del pericardio el órgano. Ven cómo se está separando del pericardio el esófago, se ve atrás la aorta, algunas adenopatías a nivel del grupo 7. Después se abre la pleura mediastinal para dejar un parche pegado al esófago, se diseca de la aorta en toda su extensión. Verán que las estructuras son fácilmente reconocibles. A nivel del hiato esofágico también se diseca el ligamento pulmonar y están viendo cómo se puede acceder inclusive hasta la pleura contralateral. Se ve abajo el pulmón izquierdo. Se secciona el callado de la vena ácidos y se continúa la disección hacia el opérculo torácico. Por último, se completa la linfadenectomía de los grupos 9, bueno, los 8 salen junto con la pieza, grupo 7, 4 y 2 derechos. Posteriormente pasamos al tiempo abdominal, que también se hace mini invasivo, una vez que se termina la disección del esófago, la esqueletización, y se realiza la adenotomía. En el mismo momento realizamos la cervicotomía, y el ascenso gástrico se hace controlado por videolaparoscopía. Se realizó una anastomosis cervical, término lateral, manual. El informe de la anatomía patológica nos informa que es un carcinoma epidermoide invasor, moderadamente diferenciado, que compromete la mucosa y focalmente la submucosa. De los 19 ganglios resecados, ninguno invadido, y los márgenes de la lesión son libres. Acá nos mandó el patólogo una foto donde se ve la muscular de la mucosa, la submucosa, y esta es la invasión focal, la única invasión que vea de la lesión. La paciente evoluciona favorablemente, recibe el alta hospitalaria al 8º día posoperatorio. En su evolución presenta una estenosis de la anatomosis, que la manifiesta ya con una disfagia de tipo orofaringia, en el que se realizaron 2 dilataciones endoscópicas con mejoría, y al día de la fecha la paciente tiene una buena evolución. Gracias, Emanuel. Si hay algún comentario, alguna apreciación. Sí, Mario. Bueno, yo soy anatomista, así que me van a tener que disculpar.
el caso fue muy interesante y muy lindo, digamos así. Creo que el disertante dijo toracotomía izquierda y es difícil hacer la esofagitomía por el lado izquierdo. Así que fue toracotomía derecha sin duda, porque después cuando vi que ligó la ácido no cabía duda de que era la derecha. Así que bueno. Y la segunda, todos los ganglios que rodean el esófago, de la aorta hasta el hiato esofágico diafragmático, son ganglios número 8. El 9 es el del ligamento triangular y el 7 son los intertraqueobrónquicos. Decía, anatómicamente todos los ganglios que sacaron, la mayoría, fueron grupo 8, que son los grupos interesofágicos, interaórticos, como ustedes los quieran llamar, que son los mismos que se metastatizan tanto en el cáncer de pulmón como en el cáncer de esófago. Nada más, comentario a todos. Pablo. Sí, Rolando. Una aclaración, porque todo el mundo votó por el PET. Y nosotros en el Comité de Tumores discutimos el caso de por qué no PET, ya que tenemos cierta facilidad para poder realizar un PET-CT o un PET-RMN. Y la realidad es que ante la anatomía patológica y el hallazgo endoscópico, la lesión era muy pequeña o de poca masa para que fuese suficientemente captante de FDG, y por lo tanto iba a ser un PET con falsos negativos o falsos positivos. Si bien podemos pensar que tal vez la carga ganglionar o la carga de FDG a nivel ganglionar nos podría estadificar a distancia. No hicimos PET por ese motivo, siendo una lesión basándonos en la anatomía patológica de una ligeramente infiltrante la mucosa, pensamos que nos iba a dar una enfermedad focalizada. Hicimos más hincapié en tratar de dar una solución menos agresiva, como una esofagectomía total, a una enfermedad incipiente. Nada más que eso. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Pablo, El otro día tuvimos la oportunidad de presenciar una realmente muy buena presentación. No, José, por favor. Sí, José. Que te interrumpí. No, soy un caballero, Ana. Podés hablar. Bueno, José, gracias. Yo le quería mencionar a Rolando, algo que le he mencionado en privado también, cuando él me comentó que iba a presentar este caso. Nos ha tocado con Héctor y con Adolfo ver, bueno, Héctor ha ido alguna vez a resolver esto, cuando se realizan las esofagectomías por toracoscopía, la disección del esófago es tan cercana a la membranosa traqueal que se han producido tardíamente fístulas entre la tráquea y la manga, y el tubo gástrico. O en algunos casos ha habido accidentes intraoperatorios. En alguna oportunidad me encontraba yo operando por la tarde y nos llamaron de Ludahondo y fue Héctor a resolver la situación. Quería saber si en el caso de ustedes habían tenido este tipo de complicaciones, o de la experiencia del resto de los cirujanos, si habían tenido oportunidad de tener que salir a resolver esto, y cómo les parece que se puede resolver este tipo de inconvenientes o complicaciones posoperatorias. Sí, a ver, Karina, sí, tenés razón. Nosotros generalmente como cirujanos torácicos somos los que abordamos la patología esofágica en nuestro ambiente, en nuestro medio. Tal vez eso es lo que nos ha permitido una correcta disección y tener un poco más de cuidado con la membranosa traqueal. La otra cosa que nos ha ayudado muchísimo es la posición. Algunos, si bien no operan en prono, nosotros estamos trabajando en semiprono, lo cual permite un mayor despegamiento del mediastino hacia adelante, lo que libera la disección del esófago de una forma muy útil respecto a la posición lateral. Y sí, hay consultas, si algún procedimiento ha sido hecho por no cirujanos torácicos, donde han habido lesiones de la vía aérea que son diagnosticadas un poco en el cuarto, quinto día, producto del enfisema que puede haber a nivel mediastino. Nunca son bien observadas en el mismo acto operatorio, porque justamente no son realizadas por cirujanos torácicos, y muchas veces no son por toracoscopía, sino que son por vía transhiatal. Pero nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido inconvenientes, nos ha ayudado la posición, y también nos ha ayudado mucho también el hábito del manejo del mediastino, ¿no es cierto? Bueno, ahí va un poquitito la pregunta que quería hacer. Si está todo el mundo haciendo prono, y la otra cuestión que es muy llamativa es que a punto de partida de operar en prono, hay dos cuestiones.
unos que, digamos, proponen no hacer intubación selectiva y que aparentemente la visión es buena y el colapso es aceptable. La verdad no me parece que o no me tocó el anestesiólogo adecuado. Y el otro punto muy llamativo es que ha aumentado la cantidad de ganglios, digamos, para analizar en el postoperatorio. O sea, la disección ganglionar es realmente muy superior a la que estaba ocurriendo antes de hacerlo por video y en posición prono. Quería saber, digamos, la opinión del resto. Y respecto a los ganglios, la magnificación que da la videotoracoscopía o la videolaparoscopía es muy importante, entonces se puede por ahí reconocer muchas más estructuras ganglionares y resecarlas, además que tener la posibilidad del zoom. Y respecto al prono, tenemos ciertas reticencias por ahí, de decir el hecho de si hay alguna complicación vascular, de acá que uno lo da vuelta al paciente para poder operarlo, que muchas veces aparecen estructuras contralaterales más fácilmente de lo que uno está habituado respecto a una toracoscopía. Pero la posición de en prono nos ha ayudado mucho, el campo se mantiene casi siempre limpio, y sí nosotros los intubamos selectivamente a los pacientes para una mejor posición. Si lo ponemos en semiprono, o sea, la postura es una posición de postura lateral y volcamos la camilla, y vamos regulando, que encontrar lo que queremos. O sea, que si tenemos que convertir, es corregir un poco la posición de la camilla, nada más. El semiprono permite la caída de los elementos del mediastino anterior y medio y nos libera el mediastino posterior. Pablo, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Pablo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Voy a hacer un comentario. Bueno, varias cosas. La ruptura traqueal sí existe, intraoperatoria y postoperatoria. La postoperatoria se produce por una necrosis de la pared, sobre todo cuando se realiza una disección de las arterias periesofágicas que pueden llegar a provocar una perforación posterior que muchas veces pasa desapercibida porque la gastroplastia generalmente se coloca en el espacio, en el retrotórax, en el cual eso generalmente tapa pequeñas perforaciones, pero se puede evidenciar como neumotórax posoperatorios, ¿sí? Cuando es intraoperatoria hay que abrir inmediatamente. Nosotros lo que hacemos cuando estamos disecando el esófago es desinflar el manguito del tubo endotraqueal, porque cuando hay alguna pequeña perforación, con el manguito se abre más y provoca mayor daño sobre la membranosa traqueal, que es la que se lesiona. En cuanto al tema de prono, bueno, yo soy más de la técnica transyatal, y el otro día hubo un webinar con el doctor Fernández Mingol de España, que él hace una disección muy amplia y saca un promedio de 50 ganglios en cada cirugía, que es más o menos la técnica de Skinner, en la cual hace la esofagectomía en block, y bueno, él dice que tiene mejor sobrevida, y lo que hay que ver también es la tolerancia de estos pacientes a estos procedimientos, porque son muy agresivos, y muchas veces no lo toleran, y nosotros sabemos que el mayor problema de estos pacientes es el problema pulmonar. Entonces, cuando nosotros toqueteamos más el tórax, generalmente provocamos más morbimortalidad. En cuanto al prono, yo entre el lateral y el prono prefiero el prono, y mis indicaciones para el prono sobre todo son cuando se ha hecho adyuvancia completa, que son pacientes que son más complejos de resecar, y cuando el tumor está por detrás de la tráquea, en la cual sí tratamos de disecar con más cuidado esa parte de la membranosa, que cuando uno va por transyatal va ciegas. Esas son las dos indicaciones principalmente que le damos al prono. Lo que sí quería preguntar, porque vi que sacaron todos ganglios derechos, más allá de que fueron todos negativos y no hacía falta sacar izquierdos, si intentaron sacar izquierdos o no había, o por qué todo para el lado derecho y ninguno para el izquierdo, porque cuando uno tiene
la visión de prono, se ve bien la tráquea y se puede escapar para el otro lado sin ningún problema. No, el espacio subcarinal quedó limpio, al nivel del 10 izquierdo no se vio nada, y los ganglios que estaban, o sea, entre la loge que queda entre la aorta y el pericardio, tampoco se observaron ganglios. Respecto a lo traqueal, Carlos, nosotros siempre como de rutina, todos estos pacientes van a broncoscopía nuestra hecha para valorar el bronquio fuente izquierdo y valorar la tráquea, o sea, valorar la resecabilidad de estas lesiones. Siempre hacemos broncoscopía de rutina en los días previos al acto operatorio, lo cual nos ayuda a tener un conocimiento medianamente de cómo está la lesión o cómo es la relación lesión-bronquio, para saber qué nos vamos a encontrar o qué es lo que nos podemos llegar a encontrar en el acto operatorio. Entonces, y si tenemos media duda en el acto operatorio, se endoscopían respiratoriamente estos pacientes. Pablo, ¿puedo hacer un comentario? Sí, por favor. Mira, con respecto a lo que decía, yo lo puse ahí en el chat, con respecto a lo que decía Rolando, con respecto al tema de la posición, mi modesta experiencia es que el anteúltimo caso que me tocó operar tenía un bloqueo completo del hemitórax por algún proceso pleural previo, que el paciente no tenía ningún tipo de antecedentes y hubo que hacerle prácticamente una decorticación antes de poder acceder al esófago. Con lo cual, si vos lo tenés al paciente en prono, le queda una toracotomía, una de dos, o cambiás la posición o le haces una toracotomía horripilante que le va a quedar fea y le va a traer mucho trastorno funcional. Así que la posición de semiprono es una posición muy útil que realmente a mí me parece que no cambia gran cosa, sobre todo si te ayudas con un poquito de gas. Si uno tiene los trócares herméticos y usa CO2 a baja presión, a 8 centímetros más o menos, no trae ningún trastorno y ayuda a la disección, y es una experiencia que afuera se ha utilizado mucho. Por lo demás, bueno, el video la verdad que está a un nivel bastante alto y los felicito a los autores. Bueno, gracias. Fue cirugía de residente, era la despedida de estos residentes. Entonces no los felicito. Me quiero sumar a las felicitaciones porque en estos casos muchas veces uno puede llegar a considerar la esofagectomía sin toracotomía, haciendo toda la disección transhiatal, pero sin duda este abordaje toracoscópico da seguridad, en el sentido de que uno ve cada elemento, cómo se va disecando, cómo se va cauterizando, permite la disección ganglionar a ojos vista, y eso agrega un plus de tranquilidad de todo lo que se hace durante la disección. Y justamente en este abordaje en posición semiprono, en donde todo el pulmón queda literalmente caído hacia adelante y permite abordar la gotera más fácilmente, me parece una excelente presentación, Rolando, Emanuel, Dardo, a todo el equipo de Mendoza. Así que felicitaciones nuevamente. Gracias, chicos. Muchas gracias. Yo quería agregar que ahí no lo veo a Pepe, que aunque no lo veamos siempre está, ¿no? Pepe está en la guardia COVID, Emanuel se acaba de escapar un rato ahí, así que tuvimos que dejarlo a Pepe camuflado allá en COVID un rato, hasta la tarde. Pero... Camuflado es un buen término. ¿Me permiten hacer un recuerdo histórico? Sí, que viene de la cirugía de esófago de la época de Olaziregi, que yo era residente de Rawson, cómo se operaban los pacientes que se abordaban por toracotomía, laparotomía, se hacían cirugías, anastomosis en el cuello, retroesternales, a la toracotomía, a la videotoracoscopía de hoy, ha habido un salto cuántico extraordinario. Los pacientes aquellos estaban llenos de complicaciones, gastrostomías. Hoy es fantástico. Realmente felicito a los que trabajan en esta condición. Un último comentario hago, una cosita. Sí, Carlos. Con respecto a la ablación, acá sí la biopsia tenía compromisos submucosos, supuestamente no tenía indicación ya de ablación, porque ya se desarrolla un poquito más allá que toca la submucosa.
si no tuviésemos esa biopsia que tocara la submucosa, en general uno diría que no se podría hacer una ablación si no hay una econdoscopía que también confirme hasta dónde llega, porque si no se puede llegar a hacer una resección incompleta. Así que por un lado o por otro, yo creo que había que ir a la esofarectomía. Así que felicitaciones por el caso. Gracias, Carlos. Una nota de color, ¿puede ser, Pablo? Sí, por favor. Bueno, yo quiero saludarlo a mi amigo Pronoto, y para la época de pospandemia, que me guarde las 2 botellas de Malbec ahí que me mostró antes de empezar la sesión. Puedo hacerlo que se haga extensivo para todos, Mario. Y bueno, que haga un Ateneo allá en un lugar abierto y listo. ¿Te parece? Bueno, me parece. Yo también tengo. Bueno, se suman todos, te va a salir caro. ¿Qué pasó con esa botella, Kenasi? ¿Qué hacen en esa botella? No me arrugue, Pronoto. ¿Cómo? No me arrugue, Pronoto. Acá tenemos el llamador, le llamamos nosotros, es una mesa llena de Mostrarle a botellas. los muchachos acá, mostrarle a los muchachos. Bueno, sí. La tan importante de las provincias, cada vez que nos reuníamos en un Ateneo interhospitalario, en AMBA, se usa la palabra, éramos cada vez menos, con cada vez menor participación incluso de los especialistas de capital y el primer y segundo cordón de la provincia de Buenos Aires. En cambio ahora ver que éramos en un momento casi 70 participantes y en la gran mayoría del interior, a mí me pone muy orgullosa como miembro de la Comisión de la SAC, creo que es un paso enorme, creo que esto se transforma en lo que debe ser la SAC, que es realmente federal, y es a lo que estamos yendo, y es la intención que hay desde la comisión directiva. La verdad que me encanta ver todas estas caras que las vemos solo en un congreso, poder verlas una vez al mes y contar con sus experiencias que son enriquecedoras. Sabemos que Mendoza tiene una experiencia muy grande en esófago y en tráquea, y muchas veces nos perdemos de escuchar la experiencia que ellos tienen y de aprender de ellos, y así con cada punto del país. Ver a la gente del sur, a la cabeza del doctor Posat, es un orgullo también. Solo quería decir eso, me parece que estamos dando un giro, pero para mejor. Así que espero que cada vez seamos más, aunque somos pocos en la SAC, impulsen cada uno en sus provincias a los diferentes cirujanos torácicos que tengan a sumarse, a los residentes a sumarse, así llegamos cada vez a más gente y logramos realmente la federalización. Era un viejo anhelo de las viejas comisiones, de las comisiones de cirugía torácica, de hacerlo más federal. Parece mentira que este tema de la pandemia haya logrado que la tecnología nos logre comunicar y vernos, digamos, aunque sea de forma virtual, y poder compatibilizar las experiencias de toda la gente del interior. Los felicito. Bueno, alguna cosa buena tendría que tener la pandemia. No podía ser todo malo. Lo único que no coincido con Tamara es lo de algunas caras, pero bueno, es lo de menos. La verdad quiero felicitar realmente a Pablo porque ha organizado y sigue organizando muy bien todos estos eventos. Y la parte, digamos, más satisfactoria de todo esto es, como señalaban Tamara y Mario, es la cantidad de gente que permite que nos reunamos y compartir todos estos casos que realmente han sido muy interesantes y aparte aprovechar la experiencia de colegas que realmente valen la pena. Gracias, José. Comparto absolutamente todos los conceptos. Totalmente de acuerdo, es un placer. Gracias, es un gusto ver cirujanos de tanta experiencia que todavía sienten la pasión de acercarse y compartir su experiencia en los Ateneos. Realmente valoramos mucho tanto ver caras jóvenes como bueno, ya referentes históricos de la cirugía torácica del país. Así que es un gusto realmente ver cómo esto se va federalizando verdaderamente y mes tras mes, bueno, cada centro de
de las distintas provincias tienen la oportunidad de presentar casos realmente interesantes en donde siempre es un aprendizaje continuo. Así que muchas gracias a todos por participar, por hacerse de este tiempo, y nos vemos el próximo mes con casos que ya sabrán muy interesantes. Muchas gracias a todos. Gracias, chicos. Hasta pronto. Chao, buenos días. Adiós a todos, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao, saludos a todos.